Noches, 11 de abril del año 2023, son las 8:11 de la noche. En- Vamos a hacer una pequeña reflexión, una opinión personal. No tengo pruebas, no tengo bases, no, simplemente es la opinión de un venezolano con respecto a los hechos del 11, el 12 y el 13 de abril del año 2002, a 21 años de esos hechos. Yo quisiera preguntar algo. Voy a hacer como un ejercicio de preguntas y respuestas. Fue una intentona de golpe de Estado, fue una manifestación popular. Por supuesto que se adhirieron, se sumaron militares. En cierta forma sí fue un golpe de Estado y sí hubo una persecución política con aquellos que estaban con el gobierno. Sí fue un golpe de Estado. Hubo una masa, un río de gente que incluso se estaba marchando en Caracas y venían buses del interior del país que tenían que detenerlos en carretera para que no se sumaran a la gran marcha hacia... Primero era hacia PDVSA y después se dirigían hacia Miraflores. Eh, Creo que un general que se llamaba Guaycaipuro, no me recuerdo bien, era uno de los líderes de esa marcha, ¿no? En ese entonces. ¿Fue un golpe de Estado? Sí. Pero yo pregunto, el golpe de Estado del 4 de febrero de 1992, ese sí fue bueno para romper y quebrar un sistema bipartidista, en donde se estaba produciendo un proceso de descentralización de poderes, y cada vez más las gobernaciones y las alcaldías tenían mayor potestad en cuanto a los recursos de sus respectivos estados. Yo en lo particular, yo estaba de acuerdo y estoy de acuerdo con la descentralización, yo en lo personal. Y lo que estaba haciendo Carlos Andrés Pérez, para mí era lo ideal, era el gobierno que necesitaba Venezuela en ese entonces, en 1900, cuando ganó en el 88 y 1989, con el paquete de Miguel, pues, no me recuerdo el nombre del señor. Ese era lo correcto. La descentralización, la elección directa de gobernadores, alcaldes, concejales, no por voto lista, sino que fueran elegidos democráticamente. Entonces ese golpe de Estado sí fue correcto, lo cual fue fallido. Ahora, el golpe de Estado del 11, 12 y 13 de abril, ese fue incorrecto. Que querían colocar a un civil como a la vanguardia en la línea del frente, como para hacer notar de que no era la continuidad de salir de un militar para llegar con otro militar. Fue demasiado imprevisto, en verdad, muy imprevisto. Carmona, en verdad, fue un poco ingenuo. No debió aceptar nunca esa responsabilidad. Eso fue mal planificado, fue algo espontáneo que se fue dando donde los medios de comunicación, como las principales televisoras del país, cortaban a la mitad las expresiones del presidente y colocaban la marcha, ¿no? Me recuerdo yo. No transmitían, pues el golpe de Estado también fue de los medios de comunicación. Mm, para evitar hechos de violencia y choques,
entre hermanos, de las Fuerzas Armadas, se dio la estrategia de la salida del presidente hacia la Orchila. Muchos dicen que fue secuestrado, que se entregó a los enemigos, a los golpistas. Yo jamás creí eso en lo personal. No me consta, no lo sé, yo solamente presumo, pero yo creo en lo personal que fue una estrategia de Chávez de salir huyendo de Miraflores y refugiarse en la Orchila hasta que tanto los comandantes aliados de tropas, eh, de acuerdo al desgaste de aquellos militares que se sumaron y llegaron a Miraflores, fueran neutralizados y al final fueran rendidos. Eso es lo que pienso yo. Y en ese 2002, por cierto, Isaías Baduel y Carneiro fueron los que principalmente defendieron al presidente Chávez en ese entonces. Sobre todo Baduel, ¿no? Qué cosa tan increíble y las vueltas que da la vida. Ahora se dio una... Ajá, me falta analizar de que se dio una masacre en Puente Llaguno. Había enfrentamiento entre los cuerpos de seguridad, la policía metropolitana y la gente que defendía al gobierno, que estaban armados como los círculos bolivarianos disparando de Puente Llaguno. Una situación extremadamente peligrosa. Mucha gente murió con tiros en la cabeza y hubo una mortandad increíble, en verdad. Entonces yo pregunto lo siguiente. Ok, el 4 de febrero se dio por la corrupción que se dio por el bipartidismo de Acción Democrática y COPEI. Más para mí, vuelvo y repito, el paquete de Miguel Ángel Rodríguez era el correcto, en lo personal. Y yo pregunto, cuando en el 2002 se dio esa manifestación popular, esas personas estaban de acuerdo, esas personas estaban conformes y esas personas se habían sumado a seguir a un líder en la cual enrumbaba Venezuela al socialismo, que al final Fidel Castro decía que socialismo y comunismo era prácticamente lo mismo. Aunque comunismo es como prácticamente la destrucción del Estado, ¿no? Comunidades, grupo de líderes comunitarios, de lo que llaman las comunas, pues. Eso es el comunismo puro, pues, como tal. Pero a la larga siempre hay un Estado. Dicen la destrucción del Estado, pues siempre hay un Estado. Eso es utópico. Y el socialismo, o sea, pareciera que estuviéramos en una sociedad inmadura pero eterna, que necesitamos la tutela y la potestad en todos los servicios públicos, en todas las empresas de servicios, en la producción nacional, bajo la tutela de empresas públicas por el gobierno, que en muchas oportunidades no establecen la ética y la moral de elegir a los mejores y más capacitados y más experimentados, sino que se produce lo que se continúa, lo que se llama un clientelismo político, en donde te llegan a empresas gente que no tiene capacidad, te hacen bulto, te crece el Estado, crece las nóminas y se forma una gran cantidad de personas que en verdad son como un gran elefante blanco y se produce esos hechos de corrupción. Y que ese control de cambio que se dio solamente es para la mayoría de la población, pero para los que están adeptos al gobierno, ellos tienen libertad para conseguir los dólares a diestra y siniestra. Y te manejan los dólares como quieren porque no hay... Las instituciones están prácticamente tomadas, en la Contraloría, no hay Contraloría de ningún tipo, no hay fiscalización, no hay nada.
Entonces, en todo ese desorden y desbarajuste, es cuando el país cae en picada. Y con ese control de cambio, con ese juego del dólar today, que a mi modo de ver no era desde el extranjero, sino que era el propio gobierno, según parece. No me consta. Se dice que es el dólar cucuteño, el dólar mayamero. Pareciera que fuera el mismo gobierno haciendo negocios a diestra y siniestra con el control de cambio. Eso fue triste y lamentable. Y entonces perdimos unos derechos que nosotros teníamos, los cupos electrónicos en las tarjetas de crédito, teníamos cupos viajeros. Perdimos una gran cantidad de derechos que nosotros teníamos como venezolanos y prácticamente despilfarraron y regalaron la riqueza nacional y nos han llevado a una de las inflaciones más altas del mundo. ¿Es que acaso los venezolanos, a los 7, 8 millones que están en diáspora, les preguntaron si en verdad ellos querían ser tutelados por el estatismo, es decir, lo que llaman socialismo? Que el Estado fuera el que nos buscara la caja CLA y nos diera la comida, nos llevara la comida a la mesa, cuando en verdad destruyeron en la ley de tierras una gran cantidad de haciendas y productoras de carne, de leche, de queso, de café, infinidad, o sea, eh, incidieron en el campo de una forma demasiado grave, cuando en vez de impulsar más la producción agrícola, lo que hicieron fue destruir y propiciar incluso la invasión de fincas, y tanto es así que, por ejemplo, en la Sierra de Perijá, en el estado de Zulia, se ha dado un desorden tal que vienen los yucpas, los motilones, a invadir fincas, a robar y a hacer mucho daño. Es eso en lo que el venezolano está de acuerdo, los que murieron en el Darién, los que murieron en Río Grande atravesando Estados Unidos, los que murieron en el desierto de Atacama, cruzando Chile, los que caminaron a pie por la Trasandina, por toda América del Sur, o aquellos que llegaron prácticamente a lavar platos en otros países y a fregar baños. Era eso lo que nosotros queríamos para nuestro país. En verdad, nosotros nos preguntaron en la oferta electoral del año 98, que cuando nos hablaba el presidente, el candidato presidencial del movimiento Quinta República, nos hablaba de que él era humanista, y cuando le preguntaban que si Cuba era una dictadura, él decía que sí, que era una dictadura. Y de pronto te dio un giro, un vuelco, en donde de repente confunde la realidad con el pasado, un pasado que imposiblemente puede regresar porque son otras circunstancias, otros hechos y otros personajes, otra gente, pues. Unas circunstancias sociales, económicas y políticas muy distintas a las actuales. No se puede regresar al pasado, no se puede llamar Constitución Bolivariana de Venezuela. No es así. Es un error, pero histórico, sumamente grave, que personas que de pronto, los que en verdad se aferran al poder, son narcisistas que se creen indispensables. Pero resulta, pasa y acontece que nosotros estamos investidos en un cuerpo mortal, que tarde o temprano nos llega la hora, que nos llega la hora y tenemos que partir con el Señor y tenemos que ajustar cuentas ante Dios de lo bueno y lo malo que hicimos. Hasta qué punto beneficiamos a las personas, hasta qué punto ayudamos a la gente pobre, hasta qué punto ayudamos a los que sufren, hasta qué punto ayudamos a los que tienen hambre. Prácticamente hay una dolarización fuera de control en precios, los precios y en los costos en todo el país. Ya prácticamente no se maneja el bolívar como tal en el mercado, sino todo en precio en dólares y al cambio, siempre al control de cambio.
Se resiste el gobierno a asumir el dólar como tal. Ah, claro, que sería muy difícil porque habría que cambiar los dólares con Estados Unidos. Pero ¿cuál es el problema de vivir en una verdadera democracia? Por eso es que yo en verdad admiro los países árabes que sembraron el petróleo porque ellos pensaron en la riqueza y subir todos como sociedad, en colectivo, como Qatar, como los Emiratos Árabes, como Arabia Saudita, todos en bonanza. La misma Irán, que tú consigues una gran cantidad de productos de todo tipo, independientemente de la religión, simplemente en verdad son muy buenos en los negocios. Pero cuando tú reduces los intereses de todo un país a un grupo de personas que quieren saciar sus instintos más, bueno, como sus instintos salvajes, animales, de estar operando mujeres y salen las muñecas del petróleo y se dan la gran vida, esa gente se olvidó por completo de la inmensa pobreza que existe en el país, entonces se la mantienen en los roques, se la mantienen en la horchila, te beben los mejores licores, tienen las mejores mujeres, ellos sí se dan la gran vida, ellos dicen, esta es la vida que merezco. Ajá, y el resto del país prácticamente sumergido en su mayoría en la más profunda miseria. Y no solamente eso, sino que ya prácticamente el presidente de la República, cuando ya prácticamente estaba desahuciado y solo un milagro lo salvaba, dejó un sucesor como para darle continuidad a lo que él había dejado. Él amaba más lo que él llamaba revolución bolivariana, que fue el estatismo militar de un país, que a la propia Venezuela, en verdad. Pareciera que fuera eso. Amaba más su creación, su obra, tutelada desde Cuba o de otros países extranjeros, que a los propios venezolanos, a lo que hizo. Es muy triste y lamentable todo lo que ha sucedido, todo lo que ha pasado. Por esa razón, creo que el plan era en el 11, 12 y 13 de abril de que Chávez terminara en Cuba, exiliado, y se llamara unas nuevas elecciones y se reconstruyera el país en el 2002, cuando todavía había tiempo. Pero lamentablemente hubo mucha división y mucha traición y no se dio. No sucedió eso. Yo no estoy de acuerdo con el magnicidio en ninguna de sus partes, en ninguna de sus formas. Sí estoy de acuerdo en que se hacía falta un cambio político de sincerización, sinceridad, en la cual qué es lo que era mejor para todos los venezolanos. La diversificación de la economía, las economías mixtas y destatificar las empresas en todo sentido y darle participación masiva al capital privado para que generaran muchas fuentes de trabajo, muchas fuentes de empleo. Pero lamentablemente esa situación no sucedió. Por esa razón, yo pienso que los hechos del 11, 12 y 13 de abril no son peores que lo que sucedió el 4 de febrero. Cada quien tuvo sus circunstancias, su momento histórico. Lamentablemente no se dio el cambio político, porque nosotros, vuelvo y repito, tanto la diáspora como los que nos quedamos aquí, nosotros no estábamos convencidos y adoctrinados de que el socialismo era el camino. Tener la tutela como si fuéramos, vuelvo y repito, una sociedad inmadura, que necesitamos a alguien que nos administre todas las empresas y todos los bienes de la nación, como si fuéramos unos menores de edad
eternos. Y solamente necesitábamos al Mesías, a un gobierno que haga las cosas por nosotros, tanto nacional como internacionalmente. Y que no exista cambio político de ninguna manera. Y en esa situación ya tenemos que, desde el 99, tenemos como unos 25 años ya en esa situación. Entonces, esto es una opinión muy personal. Vuelvo y repito, no tengo pruebas, no estoy haciendo nada malo, es una opinión personal, particular. Cada quien puede tener su opinión, puede estar a favor, puede estar en contra de lo que estoy diciendo. Pero en verdad, nosotros yo particularmente me siento engañado, estafado, porque me ofrecieron para la época un tipo de gobierno y a la larga se dio algo que yo no quería ni decidí. Yo no pedí esa alianza de hermandad con Cuba. Yo no pedí ser antiimperialista contra los Estados Unidos, el principal socio comercial de Venezuela. Nunca quise ser antiimperialista, todo lo contrario. Yo pienso que los Estados Unidos ha sido el socio comercial más importante y el cliente más importante en cuanto a nuestro petróleo. Y los Estados Unidos ha sido un país muy importante para todos los venezolanos, en verdad. Por supuesto que defendiendo nuestra soberanía y nuestra independencia y libertad, por supuesto. Pero yo nunca pedí ser antiimperialista, tampoco pedí maldecir al pueblo de Israel y ponerme a favor del Líbano, ¿no? Estoy en contra del genocidio, sí, pero yo nunca pedí esas cosas, como tampoco pedí nunca el santerismo ni nada de esas cosas, tampoco la pedí yo. Yo no quería eso para mi país. Yo quiero producción, yo quiero que se sanee lo, el poder público, quede limpio, saneado. Hay que limpiar de corruptos todo el aparato burocrático que ha hecho mucho daño, en verdad, a Venezuela. Que por cada corrupto podemos decir que hay como más de 1.000 o 10.000 personas en máxima pobreza revisando la basura o comiendo de la basura. Entonces, viviendo en ranchos, viviendo en una completa inseguridad jurídica, inseguridad en las calles, que nos cobraron borrón y cuenta nueva, por ejemplo, en el estado Zulia y siguen los apagones y tuvimos que pagar un impuesto sumamente alto. Como así también en los impuestos municipales nos subieron los impuestos de una manera dramática y no se han visto los cambios. Nosotros no pedimos la corrupción, nosotros no pedimos socialismo, nosotros no pedimos la tutela del Estado en todos los ámbitos de la sociedad, de la producción nacional. Nosotros nos encanta la manifestación popular en todos los aspectos, incluso en lo económico, en lo social, en lo político, en lo cultural, y en lo educativo y en los servicios públicos. Yo sí creo en la descentralización. Creo que tienen que haber gerentes, en verdad, de gerencia pública, que en verdad estén preparados para gobernar con un excelente equipo de trabajo. Pueden ganar bien, correcto, y pueden vivir bien, ¿cómo no? Pero que realicen su trabajo como debe ser, con amor, con empeño, con sacrificio, con voluntad. Eso es lo que pienso yo. Entonces los hechos del 11, y 12 y 13 de abril, para concluir este video, para mí refleja de que el pueblo no estaba a favor ni estaba de acuerdo en el giro político que se estaba dando de que todos teníamos que ser socialistas. Del socialismo del siglo XXI ni nada de esas cosas. Nosotros no, como pueblo, como nación, no, en su mayoría,
a pesar que fue un partido muy bien organizado, el PSUV, el Partido Socialista Unido de Venezuela, fue muy bien organizado, muy bien estructurado, muy bien realizado, pero les confieso que mucho más que por convicción y por ideales, se hacía por necesidad, por supervivencia y por buscar cómo sobrevivir en medio de tanta dificultad ante la economía y la adversidad que día a día nosotros vivimos en Venezuela. Bueno, estimados amigos, esa es mi reflexión. Repito, no tengo ningún tipo de prueba de lo que estoy diciendo. Es una opinión personal. Puedo estar equivocado. Eh, Solamente hago un llamado a la reflexión. Eh, Concluyo diciendo que no somos un pueblo cobarde, sino un pueblo no organizado. Hay que organizarse bien, como se debe ser para enrumbar el país para un destino mejor. Y si en verdad, vemos aquí la hora, ok, si en verdad te gustó el video, si te llamó la atención, por favor regálame un like para saber que en verdad caló bien. No tienes que estar necesariamente de acuerdo conmigo. Tú puedes comentar lo que tú quieras a favor o en contra, si quieres, o dejarlo así. Es simplemente una opinión personal, particular que tengo yo. Puedes comentar lo que tú quieras. Si quieres suscribirte al canal y ayudarme a crecer en YouTube, bienvenido seas, estimado. Y si quieres compartir este video en redes sociales, en verdad me harías un gran favor. Se les aprecia y se les respeta a todos, en verdad. A todos los venezolanos y a todos aquellos latinoamericanos que en verdad pueden estar viviendo una situación similar o estén encaminados en el futuro, en el presente y en el futuro que estamos viviendo en Venezuela. Mi respeto y mi aprecio para todos los latinoamericanos. Les habló Ernesto Rondón, 11 de abril del año 2023 y son las 8:38 de la noche. Bendiciones para todos, estimados amigos. Dios los bendiga.